Gracias por estar nuevamente pendiente de este último video. Sí, es el último video del grupo que he llamado Conociendo a tu Creador. Como papá, como mamá, como catequista, depende quién me esté viendo, debo indicarles que una forma que considero deberíamos terminar de guiar a los niños hacia su primera reconciliación y su primera recepción de Jesús en la Eucaristía, pues debe tener algo significativo en forma especial. Una de las cosas que he observado, y que tal vez no me van ustedes a decir lo contrario, es que cuando los niños recibimos la primera reconciliación, o sea, el perdón, no nos dan un comprobante, una constancia, y yo siento que debería ser dada. ¿Por qué no lo han hecho en nuestra Iglesia Católica? No lo sé. Yo lo tomo como una sugerencia para ustedes, para que lo pidan, aunque sea sencilla, pero que la criatura vaya teniendo como documentación una boleta que dice, ya estoy bautizado. Debería haber otra boleta que indica, ya hice mi primera reconciliación con Dios. Y así debe aparecer otra boleta más que diga, ya he recibido a Jesús por primera vez. Entonces, lo que les voy a presentar a continuación son sugerencias de una persona que está interesada en que cada vez nuestra catequesis sea más adecuada hacia los niños y desde luego que como adultos pues podamos reflejarlo en los demás. Me voy a ir deteniendo un poquito más en algunos de los aspectos, pero es interesante que así lo hagamos. Ahorita quedaré detrás de ti. Un momento. Aquí tienes las 4 cosas que debo recibir el día de mi primera comunión. Estas 4 cosas a veces le dan algún nombre. Bueno, el nombre que le den, yo les voy a dar el que he manejado. Primero, lo que es la Biblia, la ofrenda, la vela y el rosario, debe manejarse en tiempos, pues, particulares para mi forma de entender. El niño o la niña cuando entre al templo, porque va a esta ceremonia, pues lo primero que debe llevar en sus manos es su ofrenda personal. No la ofrenda de los papás o de los padrinos, no, esa parte. Hay que inculcarles a que el niño o la niña se acostumbra a decirle, Señor, te traigo esto. ¿Por qué? Porque te doy gracias que vas a venir a mí. Lo que sea, un pan, un juguete, algo que la criatura dice, esto me gusta mucho y quiero dártelo, Señor. Punto. Y entonces pueden ver ahí que la ofrenda está en segundo término. Tal vez no lo puse en el orden en que podía llevarse. ¿Y qué cosa es la ofrenda? Pues es el obsequio a Dios en agradecimiento por la oportunidad de recibirlo, siendo aquello que más me guste, que esté a mi alcance. Eso debe ser. Hay que inculcar a los niños a que sepamos ser agradecidos con Dios. Tal vez tú hayas escuchado la palabra limosna, que damos una limosna. A mí me parece que la palabrita no es muy adecuada. La palabra adecuada es una ofrenda. Me ofrezco a ti, Señor, a través de. Limosna como quien está estirando la mano y yo le tengo que poner algo en la de él. La ofrenda no, es algo que yo te quiero entregar. Y esto puede ser un dulce, un pan, una fruta, un juguete, algo que nazca de mi corazón. Eso es lo que le tenemos que enseñar a los niños. Muy aparte de lo que lleven mis padrinos o papás. Eso es con lo que yo debo de entrar a la celebración eucarística para recibir a Jesús por primera vez. Y ahora nos vamos en el proceso de la celebración eucarística, lo primero que viene, pues es, ¿se acuerdan? Dios me habla. Pues es la Biblia. Es el libro que contiene la palabra de Dios para que siempre la lea, medite las enseñanzas y viva como Dios quiere.
Si yo no estoy en contacto con la palabra de Dios, quiere decir que, pues no sé quién están hablando, ¿verdad? No me pongo en cuenta y es importantísimo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que debo recibirla antes de que se lea el Evangelio. Si alguno me dijera, oye Carlos, y se lo doy antes de que empiecen las lecturas, perfecto, también lo puedes hacer. ¿Por qué antes del Evangelio? Porque yo le debo anotar, o sea, con una guía, decirle en la Biblia que te estoy entregando, aquí está anotado el Evangelio que te ha tocado el día de hoy. ¿Qué dijo Jesús el día de hoy? Y entonces, ahí es donde viene uno de los cambios. ¿Cuándo debo entregarle la Biblia como padrino? ¿Y cuándo debo, o madrina, y cuándo debo yo recibirla para que yo siga continuamente leyendo y escuchando la palabra de Dios? Es precisamente antesito de que comience lo que es la lectura del Evangelio. Si tú lo lees con él, pues se va a dar cuenta que está tomada de la Biblia. A veces puede ser que cambien algunas palabras, claramente le debe decir en la Escritura. No te preocupes, a veces decimos unas cosas en forma diferente. Y aquí puede entrar una enseñanza muy sencilla. Aquí en Chiapas, en San Cristóbal de las Casas, tú les dices, saca el chucho, y sabemos que estás hablando de un animal o el perro. No lo vais a decir así en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, chucho es la persona. Los que se llaman Jesuses. Entonces, ¿ves cómo es diferente? Bueno, eso mismo pasa en la escritura de la Biblia. Hay algunos términos pues que no pueden ser totalmente universales. Entonces hay quienes lo entendemos en forma diferente. Entonces, momento de darle la Biblia al ahijado o a la ahijada es antesito de la lectura del Evangelio. ¿Qué elemento sigue después? Pues la ofrenda que yo metí, tengo que entregarla al altar. Precisamente cuando llegamos a lo que le llamamos el ofertorio. Cuando expliqué de lo que es la misa, ahí te dice cuándo es el ofertorio. Después de que terminó de hablar el Padre, que es la homilía, es el momento del ofertorio. Y lo vamos a identificar en la misa cuando pasan haciendo la colecta. En ese momento yo tengo que llevar, si soy el que voy a hacer la primera comunión, mi ofrenda. Y si soy padrino, o si soy papá y también llevo mi ofrenda, pues es el momento de pasar la ofrenda. ¿Qué tiene que hacer el padrino? En ese momento debe prenderle su vela, tomar la llamita del cirio pascual que se prende para este caso, y decirle a la criatura, ¿verdad? Recibe la luz de Cristo. Es la llamita, no recibe la vela de Cristo, recibe la luz de Cristo. La vela simboliza la luz de Cristo y por ello la debo recibir a la hora de la ofrenda, entregando la mía y recibiendo la vela encendida del cirio pascual. Debo apagarla antes de recibir a Jesús, ya que la vela es un símbolo y Jesús es Él con su cuerpo, su sangre y su divinidad. Aquí te platico que me ha sucedido, ¿verdad? Que la vela, pues me dicen, el sacerdote, no, que no la prenda, es hasta la hora de la comunión. Bueno, es que no tiene esta información. Si tú te das cuenta, al final indico, debo apagarla antes de recibir a Jesús, ya que la vela es un símbolo. Y Jesús, Él es con su cuerpo. El apagar, eso significa, apago el símbolo para recibirlo a Él físicamente. Es acentuar la recepción de Jesús. Y no, hay muchos sacerdotes que lo manejan al revés. Bueno, nos ponemos en la mano de Dios. Yo te estoy diciendo a ti, papá o mamá que me ves, o tú catequista, cómo tenemos que ir cambiando algunas cositas que les van a servir a los niños para acentuar la catequesis. Regreso a mi lugar, ya tengo la Biblia en la mano, ya tengo la vela prendida en mi mano, quiere decir que ya tengo mis instrumentos, y mi ofrenda yo ya la he entregado. Y va a seguir la celebración eucarística.
El otro instrumento que me deben de dar es el rosario. Normalmente lo atraviesan en la Biblia. Pues yo siento que no es necesario atravesarla, sino que lo tenga en su mano directamente, que sienta. ¿Y para qué es el rosario? Ahí viene. El rosario debo recibirlo antes de que el sacerdote dé la bendición final. ¿Por qué? Ya que debo rezar continuamente y los misterios contienen la historia sagrada de Jesús. ¿Qué pasa? Pues hoy tengo que agregarle, enseñar a mi criatura, si soy papá o mamá, o a la criatura que me han encomendado que yo atienda, pues cómo es el rosario, cómo es que contiene la vida de Jesús, la historia sagrada. Pues en los misterios. Entonces le tengo que enseñar cuáles son los misterios y cómo se reza un rosario. ¿Para qué? Para que seamos personas de oración. Es lo que nos hace falta. Nos olvidamos ser personas de oración y tenemos que hacerlo. Tenemos que seguirlo. ¿Ves cómo son cositas sencillas? Pero tengo que saberlo para poder enseñar. Como papá, o como mamá, o como catequista. 4 cositas tan sencillas que yo tengo que saber irlos induciendo a los niños para que puedan caminar. Y la última parte del rosario, pues te estoy diciendo que durante las pláticas anteriores en ningún momento toqué el rosario. Hasta ahorita. ¿Qué me queda? Pues enseñarlo. No lo sé, pues aprenderlo. Porque lo que sé, acuérdate que por ahí hay una frase que dice que yo amo lo que conozco y vivo lo que amo. Así de sencillo. 4 cositas que debo recibir el día de mi primera comunión. Fíjense que ahí ya hablé de mi primera comunión, porque es el momento de recibir a Jesús y unirme a Él. ¿A dónde más nos vamos? A las notas finales de la catequesis. Por eso decía yo que es la parte final. Al catequista sí, vuelvo a repetir. ¿Quiénes son los principales catequistas? Papá y mamá. Y siguientes catequistas, los que nos dedicamos a servir a los demás, a la comunidad. Los que nos damos el tiempo para prepararnos, para poder apoyar a esos papás, que por una u otra situación a veces, pues les dejamos la chamba a otras personas. Lo cual no debería ser. Porque en el momento que yo le enseño a mi hijo, a mi hija, en ese momento estoy reafirmando mi conocimiento sobre lo que es la religión católica. Decía por ahí que ahora le tenemos que dar especial atención a los dogmas de fe, una catequesis especial. Para ti papá, para ti mamá o para ti catequista. ¿Cuáles son estas notas finales para ti? Primero, se recomienda explicar a los niños el contenido de la Biblia en cuanto a libros del Antiguo y Nuevo Testamento únicamente. No ampliarnos más. Que ellos tengan esa base fundamental de lo que es la Biblia. Y en el momento que lo tengan ya el documento como propio, pues irles guiando. Mira, aquí está el Antiguo, aquí está el Nuevo Testamento. Si tomamos el índice, mira qué libros tiene el Antiguo, qué libros tiene el Nuevo Testamento. Y si vemos conveniente, pues ya nos metemos en algo particular. Buscando, decía yo, cómo estudiar la Biblia. Y me encontré con que hay un padre que enseña que el Antiguo Testamento lo debemos leer una vez en la vida. Pero el Nuevo Testamento lo debemos leer una vez, pero cada año. Y tiene toda una mecánica. ¿Quieres conocerla? Pues pídemela. Pídemela a mi correo. caragorsol@gmail.com. Con mucho gusto te la mando. Es importante utilizar solo aquellas Biblias autorizadas y para ello guiarlos a que revisen el índice y busquen en la lista de libros del Antiguo Testamento si tienen el de Macabeos. Pues si lo tiene, quiere decir que es de la Iglesia Católica y su contenido es bueno por la traducción. Muchos me dicen, Carlos, es que lo que deben de ver es que si tiene la autorización, el Nihil Obstat. Oigan, eso cualquiera se lo puede poner.
Cualquiera le puede poner una Biblia para vendértela, pero que tenga el contenido de Macabeos, yo sé que un protestante jamás lo haría. ¿Por qué? Porque son los libros, es decir, parte de los libros, son 7, pero Macabeos es uno de ellos, que se lo quitaron a la Biblia católica para que ellos pudieran usar esa Biblia, con sus correspondientes pues modificaciones a su modo, porque así les convenía. Entonces Macabeos es uno de esos 7 libros que le han quitado porque así lo quisieron. Punto. Entonces, si yo voy y veo el índice tiene Macabeos, quiere decir que sí es de la católica. La redacción ya decía, el problema es que hay muchos que la forma de redactar el contenido en sus palabras son cosas diferentes. ¿Es descuido? No sé yo. Lo único que sé es que lo que está manejado y autorizado por la Iglesia Católica contiene este libro Macabeos y otros más que en su tiempo podemos averiguarlo. La experiencia me ha indicado que los niños con dificultad leen y por ello su comprensión resulta difícil. Pero es bueno tengan su Biblia completa, es decir, con los 2 testamentos. Me he encontrado también en centros catequísticos, no sé si les indicaron esto, pero niños que van a hacer su primera comunión solamente llevan el Nuevo Testamento. No llevan la Biblia completa. Y yo pienso que sí deben manejar la Biblia completa. Cuando ya somos adultos, yo mismo les sugiero, tengan su Biblia completa, pero tengan una Biblia que tenga solo el Nuevo Testamento, porque esa la deben estar manejando cada año. Y es más fácil manejar un libro que solamente tiene el Nuevo Testamento. Pero eso ya por cuestión didáctica, cómo manejarla nosotros. Y lo que les decía de la comprensión, sí, porque lo he notado. En las escuelas, la enseñanza de la lectura está muy mal hacia los niños. Pienso que los niños deberían en las escuelas saber leer perfectamente bien, aunque no sepan escribir. Porque la lectura les da el entendimiento. La escritura es el reflejo de lo que entendemos. Y si no leemos bien, ¿qué entendemos? Pues muy mal. Pero no me toca. Yo nada más les estoy platicando mis experiencias. Y cómo es importante que vayamos cuidando a los niños que sepan leer. En la celebración eucarística dice el sacerdote que pase la persona que quiera leer. Y si no sabe leer, sí tiene el deseo, pero no sabe leer, ¿qué haces? Pues estás escuchando cosas que no están bien expresadas. Y entonces la lectura, en lugar de que te sirva, te deja peor. Porque antes no sabías nada y ahora estás totalmente enredado. Tenemos que tener mucho cuidado en ese aspecto. Entonces, con los niños, si alguien lleva una Biblia que dice es propio para niños, bueno, pues se puede aprovechar. Esta es la Biblia que debes de tener, pero para que puedas estudiarla te presento esta otra que está escrita para niños. Adelante. Como apoyo, hay unas Biblias para niños que puede usarse este tipo de documentos, pero hay que llevarlas al que les servirá en su preparación de confirmación. ¿Sí? Lo que decía yo con anterioridad. La Biblia que tú le vas a dar, que está completa con Antiguo y Nuevo Testamento, le va a servir para que esté pendiente de que va hacia el siguiente sacramento, que es la confirmación. Cuando llegue, en el caso de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a los 14 años. Mi sugerencia también es que está tan adelantada ya la juventud, que yo diría que debe ser de los 13 a los 14 años. En ese tiempo es cuando debe recibir su preparación. No que tenga ya forzosamente 14 años. Nuestros tiempos están muy adelantados y entonces pienso yo que de los 13 a los 14 es cuando están en ese cambio de la juventud, luego de la niñez a la juventud. Lo digo porque uno de mis nietos está en ese periodo y es cuando se vuelven rebeldes.
Piensan que ya tienen el mundo en sus manos. Pero hay cosas que todavía hay que guiar a los hijos. Y para eso tiene que llegar hasta los 18 años, como dice nuestra ley. Entonces, esos apoyos bíblicos hay que utilizarlos correctamente. La parte final que digo que con el mayor de los deseos por una catequesis más cerca de las personas que nos rodean y unidas a nosotros, puedes usar todo este material que te pongo a tu disposición. Tú puedes tenerlo, sí, nomás me lo pides, vuelvo a repetir, todo esto te lo puedo mandar. ¿Por qué digo que te lo puedo mandar y sin costo? Porque si Dios me lo ha dado, yo no tengo por qué cobrar por ello. Al revés, debo dar gracias a Dios de que a alguien le pueda servir este material. Que no está muy elegante en su forma de presentarlo, posiblemente no tengo toda la capacidad. Si alguien dice, pues voy a tomar todo esto, pero le voy a dar una sabrosura mayor con dibujos y con cosas adicionales, bienvenido, hazlo. Hazlo. Yo lo que pido es que seamos sencillos, simples. Que estas cosas prácticamente se aprenden mejor. Nos están enseñando actualmente en las escuelas con que rayemos los libros, de que marquemos, y es algo que yo aprendí en forma diferente. Respeta los libros. La Biblia que uso jamás subrayo palabras, no, la respeto. Si quiero tomar alguna nota en un papel adicional, llevo mis notas, ¿eh? ¿Por qué? Estoy respetando el material que puede servir. En mi tiempo de estudio, el que iba en el grado mayor vendía sus libros al que venía en el grado inferior. ¿Por qué? Pues nos costaba menos. Y así nos íbamos pasando los libros. Era la forma de ayudarnos los unos a los otros. Es lo mismo que estoy pidiendo aquí. Como papás, mucho cuidado. Nos han enseñado a usar y tirar. También es otra enseñanza que no es correcta. No es correcta, ¿por qué? No todo se usa y se tira. Imagínate, yo de 77 años ya voy para 78. Pues úseseme a mí y tíreseme. Pues sí. No. Cuando tenemos esta edad es porque ya hemos vivido, ya el tiempo nos ha dado pues conocimiento, si lo hemos sabido buscar. Si no hemos leído libros, a lo mejor la misma vida nos ha enseñado. Yo pienso, una persona del campo que poco ha leído tal vez, pero sabe del campo muy bien las cosas. Cuándo llueve, cómo siembro, cómo cosecho, ¿sí? Cómo debo vivir. Y viven más sanamente que los que vivimos en una ciudad. Así que te doy gracias por haberme seguido. Un momentito. Estoy frente a ti para irme despidiendo. Despidiendo en el sentido de que este curso de Conoce a tu Creador es importantísimo. ¿Tú eres católico? Con mucho mayor razón. ¿No eres católico? Te va a servir porque tú tienes un Creador. Si tú tienes una religión, pues en esa religión normalmente te hablan de tu Creador. Dios, a secas. No importa. Pero tienes un Creador. Tus papás siempre van a ser tus criadores. Acuérdate con la I. Pero el que te crea es Dios. Y entonces, si no eres católico, te va a servir. Si eres católico, con mucho mayor razón. Porque hay esas divisiones entre católicos y no católicos. No sabría decirte. Dios nos ha permitido vivir en una familia con principios católicos, perfecto. Dios nos ha permitido vivir en una familia con principios católicos distorsionados, bueno, pues tenemos que corregirlo. Pues Dios me ha permitido vivir, pues en otra creencia. ¿Qué le vamos a hacer? Yo te recomiendo que lo aproveches,
que invites a otras personas que vean estos videos. Mi canal se llama Carlos A. Gordillo S. Y en ese canal vas a encontrar esta información, porque ahí tengo la de confirmación también, que es el siguiente proceso. Le doy gracias a Dios que me está permitiendo llegar a este momento y que pueda transmitirles a ustedes mis conocimientos. ¿Servirán? ¿No servirán? No sé. El propósito personal es que te sirvan, que no se quede en la nada, que si Dios me ha permitido estar con Él, escucharlo, entenderlo, pues te lo paso al costo, ¿no? Ahí tienes la información. ¿Que hay que seguir aprendiendo? Sí. Hace 2 días acabo de escuchar a un sacerdote y ahora me lleva a que debo hacer un video sobre lo que es los dogmas de fe. ¿Por qué Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿Por qué en la Iglesia Católica hablamos de cuerpo y alma? Por los dogmas de fe. Sin embargo, para estudio, para enseñanza, tenemos que ir haciendo aplicaciones cada uno de nosotros para que sea más clara la información. Pero siempre recordemos de dónde viene. ¿Un dogma qué es? En ese video espero explicarlo. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude y que Dios te acompañe por siempre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima. Muchas gracias por seguirme.